Buen día para todos. Este día vamos a hablar sobre la cárcel de San Pedro en La Paz, Bolivia. La cárcel de San Pedro, o el penal de San Pedro, es un centro penitenciario boliviano ubicado en la ciudad de La Paz. Se hizo conocida internacionalmente por la difusión de los problemas de regulación y condiciones precarias y de autoorganización de los reos, problemas compartidos con una gran parte de las prisiones bolivianas. A mediados del siglo XIX, la cárcel de La Paz, al igual que todas las cárceles del país, se encontraban en pésimo estado. A causa de este deterioro y ante los repetidos reclamos de los internos y sobre todo de la Corte Superior de Distrito, a finales de este siglo las autoridades de gobierno dispusieron el alquiler de otros edificios para adecuarlos como cárceles. Sin embargo, estos edificios no eran propicios para las funciones específicas de un recinto penitenciario, porque carecían de las más elementales medidas de seguridad, lo que permitía que se den con gran frecuencia evasiones de los reclusos. A esto se le sumaba la falta de dirección y disciplina carcelaria, la promiscuidad, el hacinamiento y la falta de servicios básicos, lo cual hacía que estas prisiones eventuales sean verdaderos antros de vicio, enfermedades y podredumbre. Por todo ello, en 1884 nace la idea en el gobierno nacional de construir una verdadera cárcel, un panóptico nacional. Para este propósito, ordena a la alcaldía municipal llevar adelante el proceso de licitación de esta obra. A principios de 1885, el gobierno municipal de La Paz convoca a un concurso de propuestas, con presentación de planos y presupuestos. Para la construcción del nuevo penal, en este concurso se presentaron y defendieron 4 propuestas, cuyos autores fueron los arquitectos José Solar, José Rodríguez, José Zambrana y el ingeniero Eduardo Idiagués, siendo declarada ganadora la propuesta de este último por el alcalde municipal, quien posteriormente la envió al gobierno nacional para su aprobación. En su proyecto, Idiagués aseguraba que el panóptico tendría una arquitectura radial, como la que diseñó Bentham en Estados Unidos, con una capacidad para 257 reclusos. Asimismo, la construcción demandaría entre 5 y 6 años, con un costo total de 40.000 bolivianos, y que el lugar más apropiado era la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz, porque en este lugar existían bastantes materiales de construcción que abaratarían los costos de construcción. Este proyecto fue aprobado por el gobierno pensando en un panóptico nacional que junto a las cárceles departamentales se convertirían en el sistema carcelario nacional que reemplazaría a los existentes. En julio de 1885, el presidente Gregorio Pacheco puso la piedra fundamental para la construcción del nuevo penal. En 1886 se crea la Comisión para la Inspección y Vigilancia del Trabajo de Construcción de la Cárcel. Posteriormente, esta junta procedió a la expropiación de los terrenos que eran necesarios para la construcción del penal al sur de la Plaza de San Pedro. Debido a los múltiples factores, como el juicio de expropiación y falta de materiales, retraso en la emisión de presupuesto, falta de personal y después de varias reformulaciones a los planos primitivos, el Panóptico Nacional de La Paz se termina de construir el 1 de febrero de 1897, tardándose en su construcción 11 años y 3 meses, siendo inaugurada oficialmente en las postrimerías del gobierno de Mariano Baptista. Toda la obra estuvo a cargo del ingeniero Idiagués, secundado y continuado por el ingeniero Leonardo Lanza. San Pedro no es como cualquier otra cárcel en el mundo. Fue en el año 2002 que el gobierno tomó la extraña decisión de dejar la prisión y a todos sus reclusos bajo sus propias reglas. Desde entonces, los reclusos son los que se encargan de todo.
El gobierno lo define como un sistema integrado y progresista, pero en realidad este país solo está ahorrando en costos carcelarios, ya que ellos tienen su propio régimen. La prisión está dividida en 8 sectores, con distintos grados de comodidad. Las celdas se venden o rentan por el tiempo que dure la condena del prisionero. Las áreas más caras proveen a los reos de baños propios, una cocina, televisión por cable. Estas celdas son vendidas por alrededor de $15,000 estadounidenses. Un preso puede pagar por una extensión a 2 pisos para poder tener una vista a través de la ciudad. Aun así, la mayor parte de los reos viven en condiciones restringidas, por lo que comúnmente viven 5 personas en un solo cuarto o celda. Existen áreas con sus propios puestos de ventas y áreas destinadas a juegos como billar y damas chinas. La cantina y los restaurantes son propiedad de los reos y son operados por ellos mismos. También hay lugares que venden productos de abarrotes e ingredientes para que los reos cocinen su propia comida. Una cancha de fútbol es uno de los recintos abiertos más grandes dentro de la cárcel, con equipos que representan a cada uno de los 8 sectores, los cuales compiten con regularidad. Paredes adentro existe también un hotel para visitas, un hospital y una iglesia. Dentro del penal de San Pedro, los reos han desarrollado sus propias leyes y reglas, es decir, su propio régimen. Ahorita vamos a hablar sobre las condiciones en las que viven los presos en la cárcel de San Pedro, la cárcel más inusual del mundo, tal vez una de las más peligrosas. Los guardias ni siquiera se atreven a entrar detrás de esos muros porque ahí imperia una anarquía, un lugar sin ley donde lo único que les puede esperar si no se cumple una ley que se rige en los mismos presos es la muerte. En ese lugar existen delegados. Hay un delegado que es el mayor, es como un rey para esa cárcel, el cual esta persona designa según cuál es tu delito o el delito del preso, cuántos años tiene, para poderlo designar a la sección de la cárcel que va a ir. Esta persona de apellido Mendoza es una persona a la cual ha tenido el deber de sacar, como él dice, la cárcel como que adelante. Una persona que cometió 4 homicidios, la pena que está pagando, ¿verdad?, ahí adentro. Sin embargo, es la persona que gobierna dentro de la cárcel. Él manda a los demás delegados a seguir sus órdenes. Un ejemplo es a que se cumplan todas las órdenes, cobrar tarifas, vigilar a los demás presos, que todo sea conforme a él lo diga. Los delegados hayan dicho todas las normas que se llevan en ese centro penitenciario, se le asigna una sección al nuevo condenado, dependiendo su edad, dependiendo el delito que haya cometido, así se le va asignando a cuál sección va a pertenecer. Siempre que llega alguien nuevo, a ese se le recibe con puños y patadas. Incluso estaba viendo un documental en el cual a la persona que estaban entrevistando ni siquiera se pudo grabar al siguiente día porque ya estaba como que lleno de moretones, ya muy golpeado. Entonces eso siempre pasa. Luego, esta persona tiene que luchar por su vida dentro del centro penitenciario, tiene que ganarse su comida trabajando, tiene que buscar cómo sobrevivir y pagar una tarifa que se les da por el lugar donde se duerme a los delegados, la cual pasan cobrándolo mes a mes. Eso es dependiendo el perímetro que tiene el lugar donde esta persona duerme o en el lugar donde esta persona está haciendo sus labores, y ellos pasan cobrándoles. Si esta persona no llega a pagar la tarifa, pues es echada hacia el
bueno, ellos le dicen a la calle, pero es ahí mismo, o sea, el patio de la cárcel, por no pagar el impuesto asignado, lo cual los delegados hablan sobre que es un impuesto para el mismo beneficio de ellos, para seguir con construcciones y para un bienestar para los frecuentemente dentro de la cárcel. Estos disturbios pues no pueden ser controlados por los guardias, ya que solamente son 20 guardias para 200 presos. No se pueden controlar. Lo que los guardias hacen y los antimotines es controlar nada más de que no se vayan a salir y para dañar a la población civil. Simplemente solamente dejan que ellos hagan lo que ellos quieren, pues hacen estos tipos de actos porque ya se sienten como que muy agobiados, aparte de las tarifas que tienen que pagar ellos hacia los delegados por el hecho de poder vivir, de poder tener un lugar donde puedan dormir, por pagar su desayuno, por pagar su cena, porque el gobierno solamente les da el almuerzo. Entonces, se sienten demasiado agobiados y hacen tipo de manifestación adentro, lo cual es imposible prácticamente por la falta de elemento policial para poderlos controlar, ya que el gobierno decidió pues abandonar esa cárcel porque presentaba mucho gasto pues para el Estado. Entonces, los delegados piden una tarifa, la cual se cobra mes a mes del lugar donde la persona duerme. Dependiendo la sección donde esté, dependiendo el espacio que tenga esta persona para tener sus pertenencias, para poder dormir, incluso poder trabajar en ella, así se paga. En algunos casos se pagan 150 pesos bolivianos, que vienen haciendo alrededor como de $22, los cuales se pagan por un espacio de 6 metros cuadrados, los cuales si el preso no llega a pagarle a los delegados ese dinero al mes y cumplido, pues es echado según ellos a la calle. La calle para ellos es el patio de la misma cárcel y pues si no pagan, pues ese va a ser su paga, pues, y ahí está como que arriesgando más su vida, porque si no les está dando un lucro a los delegados, pues esta persona la pueden matar. Es muy difícil, la verdad, el hecho de vivir en esa cárcel. No es para nada fácil porque están siendo controlados por los mismos delincuentes, por delincuentes diciéndolo así como que de mayor rango. Entonces, estas personas día tras día tienen que trabajar tanto como para poderse alimentar, poder hacer su desayuno, su cena, el almuerzo lo es repartido como lo venía diciendo por el gobierno. El gobierno nada más da de almuerzo, ya sea arroz o da sopa de pollo. Esto es repartido por boletas. Los primeros en la fila son las personas estas que pues tienen como que mayor rango pues de, de hechos delictivos que han cometido. Un ejemplo, una persona que haya matado a algún policía, para ellos es como una persona de respeto. Pues entonces esta persona es la primera en la fila y esa persona ya tiene un lugar para donde sentarse y poderse disfrutar de su almuerzo, y las demás personas pues se quedan de último. Ellos hay ocasiones que se quedan pues sin comer y pues así es la vida ahí. Si quiere darse un gustito, pues se lo puede dar, pero ese gustito le cuesta trabajo diario. Ahí hay muchos tipos de trabajo, pues hay personas que lavan, hay personas que barren, hay personas que tienen su tipo tienda. Ahí se pueden observar adentro de la cárcel personas pues que tienen su negocito, pues que tipo tienda, son más que todo
los delegados, los dueños de esos negocios, y de eso se van ganando según su trabajo, así va siendo, y el pago, y pues puede darse cierto como que entre comillas lujos adentro de la cárcel, pudiéndose comprar por ejemplo un postre para entre comidas, pues. Y pues eso es lo que se vive con respecto al día a día. Se pueden encontrar personas tanto como de Bolivia como extranjeros. Un caso es del condenado Blanco, de apellido Blanco, el cual es proveniente de España, y pues esta persona es una persona en la cual se siente como que muy frustrada porque vive entre las cuatro paredes donde se mantiene, una persona altamente desconfiada por el entorno en el que vive. Fue detenido por tenencia de drogas, y pues habla sobre la situación en la que vive día a día, una desconfianza, que no tiene ni siquiera un amigo, no puede confiar en nadie porque cada persona que se acerca a él siempre es para quererle quitar algo, para robarle algo de lo que él mantiene en su cuarto, un cuarto demasiado precario. Un ejemplo es que él tiene que orinar en una botella porque ni siquiera puede ir al baño, y una botella que él la de vacía en el techo porque su cuarto está como, que les digo, como en la segunda planta. Es un cuarto hecho arriba de un techo, que ni siquiera se puede decir segunda planta, sino que solamente un cuartito hecho arriba de un techo, y él pues desliza sus orines que van a caer al patio. Ni siquiera puede ir al baño porque le pueden robar al momento que él pueda salir de su cuarto. Muestra pues el resentimiento que le tiene pues a su patria por el hecho de él estar ahí, por el hecho de no ser tomado mucho en cuenta por su país. Entonces, eso es uno de los ejemplos que pueden encontrarse de personas que son extranjeras. En esa cárcel también habitan pues menores de edad. Un caso es de una niña, la reclusa más pequeña de esa cárcel, tiene 5 meses apenas de edad. El padre pues cometió un asalto a mano armada, el cual tiene que pagar una condena pues ahí en ese recinto. Y pues la esposa, al momento de que a él se lo llevaron detenido, pues le incautaron su casa y se quedó sin lugar donde vivir, sin ningún respaldo de ningún familiar, y no le quedó más de otra pues que apoyar a su marido, según unas palabras de ella, y pues hacerle compañía mientras él está en ese lugar detenido, y pues para apoyarlo, que él no se desanime, que él sea fuerte, que él pueda salir de esto, poder sobrevivir lo que está viviendo. Entonces ella se fue a vivir con él ahí a la cárcel. Vive en un cuartito de 6 metros cuadrados, el cual él tiene que pagar $100 al mes. Imagínense una cárcel donde él tiene que trabajar para poder pagarle eso a los delegados. Con su bebita y con su esposa pagan $100 al mes. En Bolivia conseguir $100 al mes es muy difícil, y ahora para él pues que está dentro de una cárcel, puede tener que pagar por ese cuarto eso, y puede tener que no solamente el cuarto, sino que también tiene que pagar pues el alimento que le dan a su esposa, el alimento que tiene que tener la bebé, el desayuno de él, la cena de él. Le es muy difícil, la verdad, pues, pero para él el tener a su esposa a su lado es una gran ayuda, es una gran motivación. Recientemente un carnaval que hacen ahí, porque los delegados hacen que carnavales, hacen que rifas y todo ese aspecto para conseguir un poco más de dinero, según ellos, para aumentar la infraestructura de la cárcel. Golpearon a la bebita de 5 meses. Esta persona, donde no hay qué hacer, el padre de la niña, pues le fue a decir a los guardias que estaban afuera, le fue a decir por el portón, y pues ellos lo que hicieron fueron decirle a los delegados pues
fue como un motivo de traición y pues le pegaron al padre de la bebé por haberlos como que traicionado. Esto es uno de los casos que se viven en esta cárcel, no solamente esta niña, sino que miles de niños más, que incluso se miran abandonados en los patios de la cárcel, no importando pues en esta cárcel la cantidad de niños que viven pues ahí, o sea, es muy grande y representa un tipo de peligro, ¿verdad? Porque para ellos, porque se viven con pedófilos, se viven con violadores, se viven con personas que son demasiado pues peligrosas para ellos, pero a la vez se dice en el documental que estas personas, los delegados, tienen absolutamente prohibido todo tipo de violación en esta cárcel, pues solamente se puede permitir la prostitución siempre y cuando, o sea, esto les sea beneficioso para los delegados, o sea, que tengan una remuneración ellos, pero de lo contrario está prohibido. Dentro de ese lugar no puede haber ningún tipo de violación, altamente castigado, golpeado, y todas estas personas que han violado o son pedófilos, pues tienen los cargos peores adentro de esta cárcel, cargo de pelar papas, lavar los baños, ayudantes de cocina, limpiar todos los lugares hasta el último rincón, limpiar cuartos de los demás reclusos y sin ningún goce de sueldo. O sea que estas personas viven nada más con la comida que les da el gobierno. No tienen ningún otro tipo de alimentación más que solamente esa, porque no reciben ningún pago. En esta cárcel pues se está prohibido también el juego de azar, está prohibido en los celulares, pero si esto le beneficia a los delegados con dinero, pues es permitido. Si el reo usa el celular para pues extorsionar, pues está permitido el uso de celular, porque este reo le va a tener que dar de este dinero que él extorsiona pues a los delegados, y esto a ellos. Hablaremos un poco del sistema penitenciario de San Pedro en Bolivia. El sistema penitenciario de Bolivia se denomina como un sistema progresivo según su ley de ejecución de penas y supervisión, específicamente en su artículo 157, en el cual se establece que las penas privativas de libertad se ejecutarán mediante el sistema progresivo, consistente en el avance gradual en los distintos períodos de tratamiento, basado en la responsabilidad y actitudes del condenado en los regímenes de disciplina, trabajo y estudio. Este se clasifica en 4 períodos. En primer lugar, de observación y clasificación inicial. Como segundo lugar, la readaptación social en un ambiente de confianza. Como tercer lugar, de prueba. Y en cuarto lugar, de libertad condicional. Es decir, que el objetivo principal es el tratamiento del interno, la readaptación social y la libertad. De igual forma, tienen su infraestructura dirigida a hacer uso por aquellas personas condenadas a una pena privativa de libertad y también a personas que están siendo procesadas. Nos surge la pregunta, ¿qué es un sistema penitenciario progresista? Pues bien, este sistema básicamente consiste en la reducción de intensidad de la pena desde la reclusión celular hasta la libertad condicional, haciendo depender estos beneficios del comportamiento del penado, valorando su trabajo y conducta para lenta y progresivamente lograr la liberación definitiva. Es decir, que consiste en permitir que el recluso atraviese a lo largo de su vida en prisión por una sucesión de períodos con el fin de capacitarlo para su vida en libertad. Su finalidad real es el mantenimiento de la disciplina. Este sistema ha sido adoptado en Italia, Noruega, Rumania y otros países, siendo utilizado principalmente en las instituciones reformatorias. Es así que se da cabida a una segunda interrogante.
¿Cuál es la realidad del centro penitenciario de San Pedro de Bolivia? Pues bien, este centro penitenciario presenta una difícil realidad, pues se adolece de un conjunto de condiciones que bien pudieran enmarcarse dentro de un estado de cosas inconstitucionales y violatorias de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Así pues, el sistema penitenciario enfrenta un conjunto de graves situaciones que atentan y vulneran los derechos humanos, como lo son el alto grado de hacinamiento, la inadecuada infraestructura carcelaria con falta de ventilación y luz natural, sin camas ni condiciones mínimas de higiene, el uso excesivo y recurrente de la detención preventiva como medida cautelar y el plazo desproporcionado de esta, incluyendo así la falta de supervisión adecuada por parte del personal. Como bien sabemos, nuestro sistema penitenciario es la organización creada por el Estado y consiste en garantizar el cumplimiento de los principios, políticas, instituciones, normas y procedimientos de la manera como se encuentra establecida en la ley, por lo cual el sistema crea una infraestructura que comúnmente conocemos como prisiones o centros penitenciarios, con el objetivo de hacer cumplir las penas privativas de libertad dentro de ellas, albergando en la actualidad tanto a personas condenadas y procesadas, asimismo las medidas de seguridad que en ciertos casos son interpuestas y las distintas formas de su ejecución a lo largo del tiempo. La Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 27, nos establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Y es así como surgen los regímenes penitenciarios, los cuales fijan condiciones particulares para que se desarrollen en el interior de los centros penales, de la manera más conveniente para cada uno de ellos. Y es así como el sistema penitenciario salvadoreño se adscribe al sistema progresivo de la ejecución de la pena, compuesto en 4 fases. La primera fase, que se denomina fase de adaptación, seguida de la fase ordinaria y prosiguiendo con la fase de confianza, culminando con la fase de semilibertad. Todo esto se encuentra regulado a partir del artículo 95 de la Ley Penitenciaria. Insuficiencia de recursos económicos. Los internos proporcionan su alimento y hay una total escasez de asistencia médica. En San Pedro de Bolivia, el sistema deja que sus propios internos sean quienes proporcionen el alimento a cambio de un costo, y de la misma forma para lo que es la asistencia médica y el medicamento, cosa que en esta prisión es muy escasa y para tener acceso a ellas se debe pagar. La cárcel de San Pedro en Bolivia ostenta récords graves en cuanto a la asistencia médica. En él se registra la mayor cantidad de presos muertos por problemas de salud en el país. En 2016 fueron 25, la mitad de los fallecidos por enfermedad en todas las cárceles de Bolivia y el doble de la cárcel con más presos, la de Palmosa, que la duplica en Reos, donde los muertos por enfermedad ese año fueron 13. Mientras en América Latina los presos mueren sobre todo por enfrentamientos, agresiones y motines, en San Pedro mueren por falta de atención médica. Entre los motivos que se destacan está en que reciben pocos medicamentos. El presupuesto para la salud apenas si alcanza para una ampolla para el dolor para cada preso. Las condiciones son insalubres. Los presos con condiciones psiquiátricas y problemas de adicciones conviven con los demás. Y varios internos ya fueron víctimas de ataques con cuchillo. No hay examen médico de ingreso, por lo que nadie conoce qué enfermedades y cuántos enfermos hay. Solo se sabe por qué mueren. Infecciones severas, problemas cardíacos y pulmonares, enfermedades crónicas y hasta por desnutrición.
cuadros en los cuales, si se les brindara la asistencia médica adecuada, en su mayoría fueran controlados. Nuestro sistema penitenciario no cuenta con un presupuesto acorde con las necesidades materiales de las prisiones. Es ahí cuando comenzamos con las condiciones infrahumanas en la cárcel y que se pueden observar a simple vista la insuficiencia del recurso económico, la cual no permite la mejora del estilo de vida de los privados de libertad. Esta situación es más que clara que su propósito de garantizar la rehabilitación de sus internos sería muy imposible de cumplirla, debido a la falta de alimento, asistencia médica y la proporción de medicamentos que se vive dentro de estos centros penitenciarios, por lo que ellos, al tener que vivir este estilo de vida de la peor manera, lo cual genera un deterioro de personalidad y que a pesar de tener un sistema que garantice la protección de los derechos de cada interno, al no poderse cumplir en su mejor forma o en totalidad como lo establece o lo requiere la ley, estos se vuelven centros de barbarie, por toda la violencia y situaciones particulares que dañan a quienes lo habitan. A pesar de la proporción no de la mejor calidad que se desearía, el Estado garantiza el alimento y la asistencia médica de los internos como una obligación para el Estado y un derecho para el interno. Al hablar del hacinamiento carcelario del Centro Penal de San Pedro de Bolivia, se pueden realizar diversas observaciones, pero en este caso destacaremos dos. En primer punto tenemos que el Centro Penal de San Pedro de Bolivia fue construido para albergar 600 internos, pero en la actualidad hay más de 3.000 presos abigarrados en su interior, es decir, más del doble de la capacidad de este búnker construido en el siglo XIX. Y como segundo punto, las celdas tienen un precio. Las habitaciones se alquilan e incluso se venden. Es un negocio administrado por el llamado Consejo de Delegados, una instancia creada por los reclusos. Se ofertan celdas entre los 5.000 y los 20.000 dólares. La más cara está en una sección llamada La Posta, donde residen los prisioneros más adinerados. Hay más, como Álamos, Prefecturas, Guanay o San Martín, conformada por pabellones antiguos en los que se han construido improvisadamente habitaciones a las que se accede por zaguanes y recovecos. Cuando un preso es nuevo, de inmediato debe gestionar con el Consejo de Delegados el derecho de estar en un sector para luego así estar en una sección, y para ello debe pagar por etapas. Los primeros pagos y la posibilidad de pisar un espacio no incluye la celda, comida especial, seguridad o visitas maritales, por lo que se exige desembolsos adicionales. Muchos, al llegar, se desesperan por hacerse con una celda con baño propio, ante la advertencia inicial de que ir a los sanitarios comunes es absolutamente peligroso. En ellos hay agresiones, golpizas. Esta es la aglomeración que se produce en los recintos penitenciarios debido a una sobreutilización de su capacidad original de alojamiento. Tenemos centros penitenciarios con una sobrepoblación hasta del quíntuple de su capacidad. Por ejemplo, la penitenciaría La Esperanza, conocida como Mariona, esta fue construida para una capacidad de alojamiento de 800 personas, que ahora en día alberga a más de 6.000 internos. El crecimiento demasiado acelerado está generando una situación de hacinamiento con múltiples consecuencias negativas, tanto en internos condenados o en detención provisional. En estos lugares donde las condiciones atentan contra los derechos humanos de los internos, vulnerando su salud, su seguridad y otras situaciones que degradan al interno, siendo esta una causa por el cual el sistema penitenciario no logra cumplir con su finalidad de rehabilitar y prevenir. Esto es debido al hacinamiento del cual adolecen los centros penales. El régimen penitenciario implementado en cada centro penitenciario no permite vivir voluntariamente
en una prisión junto a su pareja. Así tampoco un centro penitenciario mixto, es decir, hombres y mujeres en un solo lugar de manera unida. Existen centros penitenciarios destinados para reclutar mujeres y que el régimen optado les admite la permanencia de niños, es decir, sus hijos, pero esto hasta la edad de 5 años. Hablaremos un poco de la organización de la infraestructura y la separación interior del Centro Penal de San Pedro de Bolivia. En este centro penal, los reos están alojados en 11 diferentes secciones, conocidas como Los Pinos, Los Álamos, Prefectura, Guanay, San Martín, La Cancha, El Palmar, La Posta, Choncho Corito, Muralla Grande y Muralla Chica. Es fácil percibir en estas secciones un sistema de estratificación social que establece una categorización de los reclusos en función de variables tales como el ingreso, ocupación, instrucción, raza y el contexto familiar. Esta diferenciación social se traduce en la existencia de algunas celdas individuales provistas de televisión, radio, lecho cómodo, víveres, utensilios y otras comodidades domésticas. En contraste, la mayoría de las celdas presentan un pésimo estado de su infraestructura física, que se traduce en paredes sin pintar, descascaradas, mugrientas y sin ningún tipo de comodidades, lo que confirma la condición humilde de sus moradores. Por ejemplo, los detenidos de la posta han realizado mejoras con sus propios recursos en su sección, invirtiendo alrededor de $140,000 en la construcción de celdas, una cancha polifuncional con graderías e iluminación, baños con duchas, una biblioteca y su sala de lectura, talleres, lavanderías, kioscos, pensiones y otros arreglos en las instalaciones sanitarias y eléctricas, convirtiéndose de esta manera en propietarios de espacios que tienen en este recinto penitenciario. Con todo ello, a pesar de dichas mejoras, la mayoría de las secciones presenta un aspecto de abandono, de deterioro, de ruina y de pobreza, situación bastante crítica, que se explica porque la composición social de la población reclusa está integrada en su mayoría por campesinos, proletarios, obreros y marginales que reflejan miseria y pobreza. Tomando como ejemplo el centro penitenciario de Mariona, como ya se mencionó anteriormente, que fue construida para albergar 800 personas y que actualmente posee más de 800 reclusos, entre ellos delincuentes comunes, que son aquellas personas que no forman parte de una estructura de las maras, pero que delinquen, y delincuentes que pertenecen a las diferentes pandillas. Este centro penitenciario se encuentra seccionado en 5 sectores, entre ellos un sector de aislamiento. Dichos sectores, según su régimen penitenciario, se clasifican de la siguiente manera y según su comportamiento. El sector 1 es destinado para aquellos internos con mayor capacidad de convivencia y los internos de la tercera edad. El sector 2 se encuentran los internos problemáticos y en el sector 3 los que asisten a algunos programas religiosos o cristianos. El sector 4, conocido como la isla, están aquellas personas que han sido excluidos por sus mismos compañeros de cualquiera de los otros sectores, con el fin de evitar dañarlos, son aislados y sometidos a un encierro permanente en pequeñas celdas. El sector 5 está destinado para aquellos internos denominados MD o Mara Desorden, que son los que poseen particularmente poca tolerancia y condenas exorbitantes. Cabe destacar que en estos centros penitenciarios no hay celdas individuales, sino que dormitorios colectivos. En el caso de Mariona, miden 20 metros cuadrados, que en ellas contienen hasta 50 personas.
y cuentan con solo 10 camas, así que hay internos que duermen en el suelo o en hamacas improvisadas que están sujetas al techo. El régimen de este centro enmarca que los procesados deben estar separados de los condenados y los primarios de los reincidentes. Asimismo, los jóvenes separados de los adultos. La seguridad en el Centro Penal de San Pedro en Bolivia. La policía solo controla el ingreso. El orden está en manos de la llamada seguridad de los internos. Los agentes solo entran en el área de los presos cuando hay situaciones extremas. No hay guardias dentro de la cárcel de San Pedro. Las autoridades generalmente no intervienen a menos que haya un gran motín, pero este lugar no es un infierno sin ley. Hay un sistema de leyes y normas creadas por los propios reclusos, y aquellos que la violan son severamente castigados por los otros presos, algunos incluso asesinados. Sin embargo, en la noche, la prisión de Bolivia no es exactamente el lugar más seguro del mundo. Los reclusos roban a los demás y luchan con cuchillos sin temor a la intervención externa. No son naturales o accidentales las muertes registradas cada mes, pero eso no parece molestar a nadie. Los líderes hacen cumplir las leyes de la comunidad entre las actividades reguladas por los propios reos. Se encuentra la asignación, remodelación y cobro de los alquileres por la comunidad de los prisioneros. En el año 2002, el gobierno dejó a todos los reclusos bajo sus propias reglas, lo cual lo hace una prisión inusual y una de las más duras. Los guardianes no entran debido Se sostiene que el éxito de una prisión se mide por la seguridad que ésta ofrece, y para ello dependerá del tipo de establecimiento carcelario. Sabemos que los establecimientos penitenciarios locales no cuentan con el personal de seguridad suficiente y proporcional a la cantidad real de internos. El rol específico de la seguridad se encuentra más enfocado en evitar fugas. Es por ello que existe tanto seguridad interior, en donde se centran en un perímetro de vigilancia para evitar fugas o perturbaciones desde el exterior. Asimismo, se tiene la seguridad exterior, que es encomendada a las fuerzas policiales y militares. A los agentes penitenciarios, que son los que se encuentran dentro del penal, se les dota y entrena en el uso de armas largas y cortas, con un sistema de disciplina y organización semejante a los cuerpos policiales, para tener un mejor control y orden de los reclusos, aunque en la realidad también existe una especie de control ejercida entre los mismos internos. Por ejemplo, en Mariona existe un grupo de internos llamado La Raza, quienes son los que imponen las reglas de conducta y los castigos. Así que con el objetivo de fortalecer la seguridad penitenciaria mediante la implementación de sistemas tecnológicos que promueven la prevención de los delitos realizados desde el interior de los centros penitenciarios, se han instalado bloqueadores de señal de telefonía celular, así como sistema de cámaras de circuito cerrado y arcos escaneadores. Por su atención, con esto culminamos y que Dios les bendiga.